Ya en minutos nada más vamos a hablar con Enrique Romero, no sé si lo tenemos conectado, la productora me va a confirmar, porque vamos a hablar de lo que está pasando en Grecia, ¿no? Que es bastante, pero bastante complejo, porque ahora parece que Grecia va a terminar arreglando con la Unión Europea, o que la Unión Europea va a terminar apoyando a Grecia, no sé, algo así nos va a tratar de explicar Enrique. Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, muchas gracias por atendernos como todos los martes. Maxi, bueno, con respecto a Grecia, lamentablemente otra vez vuelve a ser la noticia central. Y más que nada, lo que a mí me llama la atención, que hay cosas que no están saliendo en los diarios con respecto a Grecia, y eso es grave porque la situación que hoy están viviendo los griegos tiene muchísimas, pero muchísimas similitudes con lo que nosotros hemos pasado y tal vez con lo que nos pueda llegar a pasar. Y por eso los diarios soslayan muchos puntos centrales que tienen que ver con Grecia, no sea cosa que el ejemplo empiece a cundir por el mundo, y eso sería muy malo para los intereses de estos reptiles, digámoslo con todas las letras, porque estos señores son reptiles, no pueden ser otra cosa. A ver, reptil, cuando yo hablo de reptiles, que quede claro, no hablo de personas que vinieron con platos voladores con una B dibujada y tienen lengua bífida, no. El cerebro reptil es una parte del cerebro humano, es la parte más primitiva, a partir de donde se comenzó a desarrollar el cerebro del ser humano. Los primitivos humanos tenían muy desarrollado esa porción del cerebro que se llama el cerebro reptil. A través de los milenios de evolución de la especie humana, el cerebro reptil se fue achicando y fueron tomando preponderancia los dos hemisferios. Y en el cerebro reptil es donde se localizan los más básicos instintos, como puede ser la rapacidad, la avaricia, la envidia, todo lo que las religiones llaman pecados capitales. Entonces, esta gente a la que bien hacemos en decirle reptiles, son gente cuya función cerebral está guiada más que nada por esta primitiva porción del cerebro que se llama cerebro reptil. Y esos son, para mi criterio, los banqueros internacionales que hoy están dirigiendo las finanzas del mundo entero. Te voy a hacer un breve resumen de noticias todas de esta semana de diarios del mundo que tienen que ver con Grecia. ¿No? The Telegraph, por ejemplo, publica: si Grecia está en riesgo de convertirse en la próxima Zimbabue. Recordemos que Zimbabue hace menos de un mes acaba de hacer una reconversión monetaria, porque los billetes de Zimbabue ya pasaban los billones. ¿Te acordás acá en la época de nuestra hiperinflación que era muy común tener en la billetera un billete de 1 millón de pesos? Claro. ¿No? Y que hoy sería el equivalente a 100 pesos prácticamente. Bueno, en Zimbabue andan con billetes de billones. La devaluación que llevaron adelante en Zimbabue es $1, 35.000 billones de dólares zimbabuenses. O sea, imagínate la cantidad de ceros que hay que llevar atrás para comprar $1 en Zimbabue, ¿no? Después, bueno, más noticias que tienen que ver con Grecia. El Financial Times publica: los griegos ansiosos corren por miedo a retirar el dinero del banco. La Nación también publica algo parecido: los griegos se apuran a rescatar sus ahorros, crece el temor a que el gobierno instale un control bancario. O sea, un corralito, nada de lo que no hayamos hecho nosotros acá. Otra nota, Clarín: los capitales huyen de Grecia, clima de incertidumbre, se calcula que solo el jueves salieron de los bancos griegos más de 1.000 millones de euros. ¿Te acordás acá en el 2001 cuando circulaba la leyenda urbana de que camiones blindados circulaban por la Richieri hacia Ezeiza fugando capitales? ¿Te acordás de eso? Sí, ¿quién no se acuerda de esas historias?
Sí, sí, bueno, en Grecia está pasando algo parecido ahora. Yo no sé si esa leyenda de los camiones de caudales circulando por la Richieri hacia Ezeiza llenos de dólares no es más que mito urbano o realidad, porque convengamos que el dinero se mueve a través de transferencias electrónicas, no se mueve físicamente, pero en el 2001 eso fue algo creíble. Otra... La Nación, con su pertenencia al euro pendiendo de un hilo, Grecia ofrece concesiones. Y acá las concesiones que ofrece Grecia, según el diario La Nación, más que nada tiene que ver con seguir tomando crédito, seguir endeudándose más, o sea, patear la pelota para adelante, no solucionar nada. Pero la interesante nota de color que publica La Nación, en esta nota tiene que ver con la foto que publican, que es una foto de una manifestación en Grecia, que cuelgan una pancarta que dice resistencia humana contra el terrorismo financiero. Interesante el cartel, ¿no? Otra nota en La Nación, nuevo salvataje del Banco Europeo a Grecia mientras negocian un acuerdo. O sea, le siguen prestando para que no se vaya, para que Grecia no patee el tablero. Lo que necesitan estos señores es que Grecia de ninguna manera saque los pies del plato. ¿Por qué? Porque eso sería un pésimo ejemplo para los demás países que están en la misma situación, que se van a dar cuenta que el rey está desnudo. A ver, que hayan metido a Grecia en el euro, que hayan metido a todos los países europeos en el euro, es la barbaridad más grande, la renuncia a la soberanía más grande de la historia. Nunca en la historia yo he visto una manipulación tan grande de un montón de países a través de un cuentito como estos de la Unión Monetaria Europea. Volvamos al tema Grecia. Grecia tenía la moneda más antigua del mundo en circulación, la dracma. La dracma en Grecia era la moneda en circulación más antigua del mundo. Monedas de dracmas tenían en sus caras personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles. Billetes de dracma, la cara que tenían era la de Demócrito. Y estos señores de la Unión Europea pretendieron enseñarle democracia a Grecia. Claro, la verdad es inentendible cómo Grecia haya renunciado a su cultura, porque en realidad imagínate el poder simbólico que tenía la dracma como moneda para los griegos. Se perdió, se diluyó, fue tirar la cultura griega a la basura. En realidad toda la Unión Europea es un gran engendro en donde pretendieron meter en una licuadora un montón de nacionalidades que son totalmente distintas y opuestas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del idioma. Muy distinta sería la historia si se pretendiera hacer, no gobernada por estos reptiles, sino de común acuerdo entre nosotros, una unión latinoamericana. ¿Por qué? Porque acá en Latinoamérica todos tenemos el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión, cosa que en Europa no, Quique, es totalmente opuesto. Te quería preguntar, porque estuvimos hablando y rescataste lo que es la historia de Grecia y lo que es Grecia para el resto de la cultura del mundo, no solamente el propio país. ¿Qué crees que lo llevó, además de quizás uno se imagina cuestiones económicas, a integrarse a la Unión Europea con la rica historia que tiene el país? Sí, yo creo que lo único que motivó a los griegos es un gran canto de sirena. Primero, simular una crisis retirando dinero de circulación, o sea que los griegos y todos los países europeos aceptaron el euro de esta manera, simulando una crisis a través de la retirada del dinero de circulación desde los bancos centrales de cada país, manipulados por estos banqueros internacionales. Al retirar dinero de circulación generaron una crisis, y la única propuesta que venía como maná del cielo para salida de esta crisis era integrarse a la Unión Europea, renunciar a la soberanía monetaria y aceptar esta
nacionalidad soberana en materia monetaria, que resultó ser el euro y aceptar las condiciones que ponen los banqueros internacionales. Te sigo leyendo notas de Wall Street Journal toda esta semana. Los griegos se alistan para nuevas penurias. Y la nota te habla de la tasa de desempleo, personas en riesgo de pobreza por exclusión social. O sea, nada de lo que nosotros no hayamos leído en nuestros diarios a lo largo de todas nuestras crisis. Grecia mantiene en vilo a la zona euro y lo que miden en esta nota son los márgenes de ansiedad, y hacen un comparativo entre España, Italia y Portugal, tomando el caso Grecia. No me extrañaría a mí que todos los países del Mediterráneo, como un efecto dominó atrás de Grecia, se vayan del euro, del euro y de la eurozona y de la Unión Europea, de todo, no solamente abandonen al euro como moneda. No me extrañaría. ¿Por qué? Porque están sufriendo crisis simuladas, es una nueva manera de imperialismo. Pero déjame ahora concentrarme en lo más importante de todo esto, que vos sabés que en Grecia se formó una comisión parlamentaria que la llamaron Comisión de la Verdad para la Investigación de la Deuda Externa, y allá sí llegó a conclusiones, no como acá, que tenemos esa misma comisión creada ya hace casi 2 años, pero que no hacen nada, no se quieren meter a investigar este tema. Pero dentro de esa comisión de investigación han llamado a declarar al Parlamento griego a distintas personas que estuvieron involucradas en el proceso de la deuda externa griega, y más que nada lo llamaron a Panagiotis Roumeliotis, que es el ex representante de Grecia en el Fondo Monetario Internacional, o sea, el enviado de Grecia al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo este señor? Reveló públicamente que el Fondo Monetario Internacional ha manipulado a la prensa sobre la crisis griega. Esto lo dijo ante la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda. El FMI entrenó a periodistas griegos para que apoyaran las posiciones del FMI y de la Comisión Europea, la Troika, en los medios griegos. Recordemos que la Troika es esta entelequia de 3 patas formada por Bruselas, que es la Unión Europea, la sede de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Según Roumeliotis, los seminarios y clases de capacitación se llevaron a cabo en Washington, así como varias sesiones que tuvieron lugar en Grecia. Roumeliotis se ha negado a revelar los nombres de los periodistas involucrados en la manipulación. ¿Te suena esto acá? ¿Te acuerdas de cuántos pavotes acá nos querían convencer de lo bueno que era la dolarización? Totalmente. Y de hecho le pasó a Ecuador, que terminó dolarizado con ese mismo criterio. De hecho le pasó, y hoy está encerrado en una trampa que ni siquiera un nacionalista como Correa puede desactivar. Exactamente. Correa no ha podido volver a instalar una moneda soberana, tanto que habla de soberanía latinoamericana, de Bolívar y toda esa payasada. El tipo no puede instalar una moneda soberana en Ecuador, todavía sigue circulando el dólar. Pero bueno, asimismo este señor Roumeliotis ha revelado que antes de testificar, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y otros altos funcionarios del FMI lo contactaron antes de ir al comité a testimoniar para recordarle que los miembros del FMI son inmunes a la persecución legal. Si eso lo sabrá el antecesor de Christine Lagarde, que andaba involucrado en orgías y ahora está totalmente exonerado. Strauss-Kahn, exactamente, Strauss-Kahn. Sí, Strauss-Kahn, si él lo sabrá, ¿no? Sí. Señaló que muchos periodistas fueron víctimas de la campaña de desinformación del FMI y que omitir el hecho de que la deuda no era sostenible ha sido perjudicial para el interés de la población griega.
Roumeloti llegó a decir que varios economistas y profesores universitarios también intentaron convencer al público de que la deuda era sostenible, y agregó que los pone en la misma categoría de los periodistas. Y que nadie dude de que estas manipulaciones con periodistas entrenados para vomitar propaganda oficial se producen en todo el mundo. ¿En serio? ¿Vos qué opinás? ¿Acá en la Argentina harán eso, che? No, seguramente. Enrique. Pero bueno, lo más importante, antes de terminar, es si vos entrás ahora mismo al sitio del Poder Legislativo de Grecia, al Parlamento Helénico, así se llama, te va a aparecer la página en griego, en extraños símbolos griegos, pero también hay una opción para ponerlo en inglés, y ahí se va a entender un poco que el 18 de junio en Atenas, el Comité de Deuda Griega acaba de declarar la deuda de la Troika ilegal, ilegítima y odiosa. Esto es importantísimo. Acá deberíamos declararla de la misma manera. ¿Cómo? Acá deberíamos declararla de la misma manera, ¿no? Sí. A ver, entendamos qué es la deuda odiosa. La deuda odiosa es una doctrina anglosajona, que en realidad la describió un jurista de origen ruso que se llamaba Nahum Sack, ¿no? Y que hablaba que no están obligados al pago de una deuda contraída en países donde han existido dictaduras, monarquías absolutas o gobiernos no representativos, incluso elegidos democráticamente, que hayan contraído deudas a espaldas de sus ciudadanos sin consentimiento, con fines de enriquecimiento personal y para la represión política o social de la población. Y este es el caso de nuestra deuda argentina, claro, sí, totalmente. Es el caso de la deuda griega. O sea que nuestra deuda bien puede ser repudiada como deuda odiosa, y eso es lo que los banqueros internacionales no quieren que se sepa. En nuestro caso, por ejemplo, en los años 80, a principios de los 80, circulaba un paper del Banco Nacional de Chicago, banco que hoy ya no existe, pero circulaba un paper que advertía a sus clientes de no invertir en títulos de deuda argentina, porque esos títulos en un futuro bien podían ser repudiados como deuda odiosa. Eran títulos contraídos durante la dictadura militar. Exacto. Toda nuestra deuda externa actual se puede rastrear hacia esa época, porque lo que vino después fueron negociaciones y de canjes y megacanjes, como el que hizo Menem con su plan Brady, De la Rúa con su blindaje 2001, Lavagna durante el gobierno de Duhalde con su megacanje, y después de vuelta Lavagna durante el gobierno de Kirchner con el recontra megacanje, que es lo que hoy los buitres nos están demandando. Entonces, totalmente. Ya nuestra deuda odiosa. Y los griegos han declarado ilegítima, ilegal y odiosa toda la deuda griega. Bueno, Enrique, y estos diarios no sale, lo ocultan. Entonces, Enrique, la pregunta es, próximamente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? ¿Va a salir a la luz? Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero creo que la verdad es que pudimos analizarlo perfectamente para poder pensarlo, como siempre hacemos en nuestras columnas. Te agradezco mucho por los minutos, por el tiempo que siempre nos dedicás y que nos ayudás a pensar. Muchas gracias, Quique Romero, y que tengas muy, pero muy buenos días. Gracias a vos, Maxi, y estaremos aquí el próximo martes. Que tengas buen día. Un abrazo, Pablo, para vos también. Un abrazo. Bueno, y nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir porque hoy el programa fue muy intenso, tanto con la legisladora Paula Oliveto como con Quique Romero. Hemos tenido un programa para pensar, para reflexionar. Eso tal vez mismo iba a decir, para tenerlo en cuenta, porque se habló de política, se habló de economía, se habló de la situación actual del mundo. La verdad que hoy fue un programa con mucho contenido. Mucho contenido, sí, totalmente. La verdad que salió muy bien y gracias a ustedes por tener la paciencia de escuchar.